Hola amigos de Un Cafecito con Jesús y María. Estamos aquí nuevamente en nuestro programa de, de Un Cafecito con Jesús y María. Tenemos ahora un invitado muy especial. Hola amigos de Un Cafecito. Antes que nada, quiero darles las gracias por estarnos siguiendo, por estar compartiendo con nosotros este apostolado que tenemos. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema importante para toda la humanidad, de un tema que en realidad casi no se habla, no se ve, es más, les podría decir que hasta es un tema que se ha olvidado, pero está escrito y muchos, aunque no sepamos, lo conocemos y bueno, ya vamos a hablar un poquito más sobre el pecado. Para este programa, pues tenemos la dicha de contar conmigo Jonathan Tenorio, más conocido como Jonás. No, mentira. Jonathan es un misionero laico, es un amigo de nosotros comprometido con la evangelización y con la predicación, ¿no? Entonces, Jonathan, bienvenido al programa. Estamos con mucha alegría de que estés con nosotros compartiendo este tema. Jonathan. Gracias chicos por invitarme. Es una alegría bastante grande el estar con ustedes. Como yo les dije un rato, soy Jonathan Rafael. Eh, Actualmente más me presento como Rafael. Em, por varias cosas, ¿no? Porque en ocasiones uno se cae del caballo y Jesús se presenta y le dice, bueno, hijo, ya es hora. Gracias por invitarme, estoy aquí dichoso por compartir con ustedes un poco de este tema que es controversial, hermoso y es un tema de misericordia, de amor, de sentirte necesitado, de verte necesitado de Dios. Eso. Buenas noches, Mire, Pato. Buenas noches, Rafa. Ahora les damos la bienvenida a nuestros amigos de Un Cafecito con Jesús y María. Les damos las gracias por estarnos viendo en estos momentos, en este conversatorio. Y pues estamos aquí para hablar de este tema que como Pato y como Jonah dicen, es un tema olvidado para recordarnos un poquito que somos de carne, que tenemos estas heridas y pues bienvenidos y les invitamos a que vayan a ver su tacita, eso, Jonah ya está ahí con su tacita de café, que se sienten cómodos y nos escriban cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, que vamos a estar aquí leyendo en la caja de comentarios. Bienvenidos una vez más. bueno chicos, vamos a empezar. Un poquito, nos pueden escribir, ¿no? Nos pueden escribir en los comentarios, de pronto quieren hacer una pregunta sobre el tema y si nosotros sabemos, pues gustosos podemos ayudarles. Y bueno, pues arrancamos, ¿no? Como todos los programas, este es un conversatorio, vamos a hablar sobre este tema y podemos arrancar haciendo de pronto ciertas preguntas, pero vamos a dar inicio comúnmente por el concepto. Entonces, miren que nosotros ahora, como ya lo hemos mencionado, el pecado casi que ahora ya muchos, digamos así, no lo conocen, no saben qué es, ¿sí? Y pocos en realidad lo hablan, ¿no? Ya es como decirle que en este mundo y en la sociedad actual ya no hay una conciencia sobre el pecado. Pero bueno, ahora vamos a recortarles un poquito. Entonces, qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Vamos a ver. Jonathan, ayúdanos. Creo que hay varias opciones del pecado y para eso me estaba desempolvando un poco el tema de los conceptos, porque también es importante entender la base, ¿no es cierto?, de qué es el pecado. Antonio Rollo Marín, en la teología de la perfección cristiana, nos habla que el pecado es el enemigo número uno de nuestra santificación.
en realidad, el enemigo único, ya que todos los demás, en tanto, lo son en cuanto provienen del pecado o nos conducen a él. Eso como en teoría, ¿no es cierto? Pero realmente, ¿qué es el pecado? Es lo que nos aleja de Dios. Es una agresión directa a Dios. Es lo que nos rompe la amistad, ¿no? Es como aquí entre nosotros una ofensa, una mala palabra, un mal acto, rompa nuestra amistad, nos aleje el uno del otro siendo amigos, pero la misma relación con Dios. Entonces, el pecado es una agresión a Dios, es una agresión al amor de Dios. No sé si chicos ustedes tienen una definición diferente de lo que es el pecado. Para mí es como esto, ¿no? Ujú. Chévere, Jonah. Mire, Bueno, dentro de esto también es importante recalcar que el catecismo de la Iglesia Católica también nos habla de esto, también nos dice qué es el pecado y nos dice que el pecado es una falta contra la razón, contra la verdad y contra la conciencia recta. Entonces, y es faltar al amor verdadero para con Dios. Entonces, imagínense, como decía el Jonah, es una ofensa directa hacia Dios, también una ofensa directa hacia lo que está bien, hacia la razón, hacia lo que es. Nosotros cometemos algo en contra de esto, estamos cometiendo un pecado, estamos haciendo una ofensa hacia el que nos creó, que es Dios. entonces, bueno, ya conociendo un poco más sobre qué es el pecado, ahora yo digo, ¿qué es lo que está pasando en este mundo actual? ¿Por qué, por qué nos hemos olvidado de este tema? Si, por ejemplo, nosotros decimos que las personas son religiosas, están pensando en Dios, pero ¿qué es lo que estará pasando con la humanidad para que ahora se olviden de este tema? Porque, por ejemplo, ahora, si nosotros podemos hablar de pecados y podemos hablar de pecados grandes en la humanidad y la gente está luchando, por ejemplo, un ejemplo, el aborto, ¿sí? Entonces, la gente está luchando porque diciendo que no, que eso es fatal, pero hay gente que está a favor de pecados, a favor de pecados. Entonces, yo digo no, y esto ya lo suelto para mis contertulios. Y hablando de contertulios, em, miren, chicos, antes de seguir, ustedes ven que falta aquí el personaje principal de un cafecito con Jesús. Y bueno, manda a pedir disculpas con todos ustedes. Tuvo un inconveniente en cuestiones de su trabajito, entonces por eso no nos pudo acompañar. Pero bueno, sabemos que estamos en sus oraciones y que bueno, pues cuando él pueda se va a conectar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede por qué ahora nos hemos olvidado del pecado? ¿Qué opinan, chicos? Yo creo que podríamos enfatizar en lo que dijo la Mire, lo del catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1849. Sí, mire, Sí, sí, 18, 48, 49 y los siguientes hablan del pecado. ya. En el 1849 dice que es una falta a la razón, porque nuestra razón también se ve perturbada ante ciertas ideologías que van en contra de lo que realmente es, en contra de una verdad. Entonces, cuando nuestra razón se atrofia, cuando nuestro entendimiento se atrofia, nos obsesionamos ante algo, ¿no? Entonces, perdemos el horizonte. Entonces, si es que el pecado es una falta contra la razón, es decir, contra mí mismo, contra lo que yo creo o contra lo que es verdad, porque es la razón, la verdad, la conciencia recta. Tres elementos importantes. Entonces, eso se ve afectado y uno
ya no tiene un horizonte fijo. Incluso considero que es mucho más fácil de manipular, mucho más fácil de decirte, no, pues está bien, tomando el tema del aborto, está bien. Entonces, los que son pro aborto están a favor del maltrato animal. Entonces, si ponemos en una balanza, ¿qué es más importante? ¿Afecta mi razón si yo digo que más importante es un animal que una persona? Mi recta intención, mi conciencia está mal porque un animal evidentemente en orden es inferior al hombre, ¿no? Hablando en creación. Entonces, considero que la humanidad ha perdido el horizonte. Porque es tan fácil acusar al otro de decir perdiste el horizonte, pero en ocasiones perdemos el horizonte. Y eso es lo que nos hace también ser parte de esta ola. Jesús muy sabiamente pregunta al pueblo cuando le acusan a María Magdalena, que lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Actualmente creo que muchos de nosotros seríamos osados en lanzar el piedrazo a muchas personas, pero Jesús nos condiciona en nuestra razón, nos cuestiona a nosotros mismos para poder ver esa recta intención de actuar. Y luego acude con misericordia a María Magdalena y le levanta. Entonces creo que afecta, me enfatizo cada rato esto porque la razón es muy importante para poder actuar. Si estamos nublados en un conocimiento, actuamos mal. Bueno, ahí por lo que tú dices, Jonah, podemos añadir algo. Cuando nosotros hablamos de pecado, pues hablamos de la humanidad y hablamos de la persona y hablamos, como tú has dicho, eh, no estamos libres de piedra. Entonces, cuando uno habla de pecado, no podemos empezar a señalar, sino empezamos a decir, las personas son humanas y también pueden cometer errores, ¿no es cierto? Pueden cometer Todos los errores días. exactamente todos los días. Entonces, también se puede partir de eso. Y hablando ya así, podemos decir, a ver, entonces, hay pecados más, hay pecados pequeños, hay pecados grandes. ¿Qué dices? Mire, de pronto, hay pecados que, Dios mío, Bueno, creo que dentro nos... de esto em, tendríamos que saber también que nosotros como humanos tenemos ya una herida, tenemos ese llamado pecado original y que desde ahí ya viene esto de la triple concupiscencia y tal vez hablando un poquito de lo que decías, eh, porque en la actualidad se ve que se habla mucho de esto. Y creo que esto se da porque nos hemos dejado dominar de esta triple concupiscencia. Ya decimos, bueno, o tal vez ahora justificamos el ser humanos y hacer lo que queramos y decir, es que no, es que soy humano, no soy un santo, porque muchos lo dicen, no, es que solo los santos nomás, ellos no pecan, que ni sé qué, ni sé cuánto, porque tienen una mala concepción de las cosas. Y nos hemos dejado dominar de esto, de lo que es el mundo del demonio y la carne. Entonces esto que, como decía el Jonah, nos quita esa dirección y nos quita nosotros esa visión que tenemos hacia Dios. Entonces el pecado nos ha quitado eso. Y prácticamente nos hemos acostumbrado tanto que ahí supuestamente nos sentimos bien y no pasa nada, que así yo soy feliz. Tal vez piensan que por decir así, pero no es esa la realidad, porque un sentido de felicidad es diferente. Y bueno, dentro de lo que tú decías, Pato, de lo que tenemos, de los tipos de pecado, pues sí, también la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica, nos habla de esto, de los tipos de pecado. Entonces tenemos lo que es
el pecado mortal y el pecado venial. Tenemos esto en el numeral 1854. En adelante nos habla de esto y nos dice que el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos. Y en cambio el pecado venial deja subsistir la caridad aunque le ofende y la hiere. Cosas que cumplir para que sea un pecado mortal y creo que el Jonah nos puede ilustrar un poquito más en eso. Yo creo que enfatiza mucho, ¿no? En el tema de materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Pero este es un tema delicado porque no todas las personas tienen pleno conocimiento de algo. Entonces, eh, aquí es un tema en el cual hablamos de la intención con la que actuamos. Porque uno fácilmente puede justificar su acto porque yo estoy bien. Yo no, yo me siento bien. En mi caso, gracias a Dios estoy casado, tengo 4 años de matrimonio, tengo 2 hermosas hijas y para mí es fácil decir, ¿saben qué? Ahí se queda todo y yo mejor me voy a otro lado porque esto del matrimonio ha sido difícil. Y yo me siento bien así yo puedo decir por qué me juzgan. Entonces, creo que es muy importante también diferenciar que no siempre a uno le juzgan, sino más por primer punto. Ahora entendamos también que la materia grave es agredir a los 10 mandamientos, ¿cierto? El que yo consienta porque nadie me obligue, nadie te obliga a drogarte, a alcoholizarte, a ser infiel, a un tema de pornografía, ver pornografía, un tema de robar, hurtar algo. Nadie te obliga, ¿no es cierto? Y sabes que eso está mal. Eso en tu corazón sabes que está mal. Hablando de pecados grandes, pero también hablar y chismear es un pecado contra otra persona. El odiar. Quien odia a su hermano, vaya y arregle las cosas con él, luego venga al altar y haga el sacrificio. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, me parece importante entender primero nuestra relación. Relación en este caso, por ejemplo, relación Mire, Dimas, Rafael. Entender eso, porque es lo lindo de Dios es que Él pone el ejemplo a nivel de nuestra, perdón la expresión, de nuestra tonta razón. Porque hace la comparación entre los amigos, hablando del amor, pero si cuando pecas ofendes al amor, la relación queda muy bien puesta en el tema de arréglate con tu amigo y luego ven al altar. Entonces el pecado al infringir esta amistad nos llama a ver nuestra sociedad. ¿Cómo estás con el otro? Y quiero enfatizar en Proverbios 24, 16, que dice, pues el justo cae 7 veces y se levanta, pero los malvados se hunden en la desgracia. Pues el justo cae 7 veces. El justo cae 7 veces. Justo dentro de las escrituras habla de santidad, habla del fin de llegar a dónde quieres ir, la santidad de encontrarte con Dios. Entonces dice aquí la palabra de Dios en Proverbios 24:16 que el hombre justo cae 7 veces. Entonces nosotros debemos vernos en el lodo, porque yo no he alcanzado la santidad. Quisiera ser santo y todos los días fallo. Y todos los días tengo que pedir perdón a mi esposa y a mis hijas. En fin, justo hoy, antes de esto, estaba llorando con mi hija que tiene 3 años y medio y le decía, me duele no poder amarte, no poder amarte bien, no poder ser el padre que tal vez necesitas o quisieras, no sé. Era un tema de mi corazón.
Y creo que eso siente Dios cuando nosotros le fallamos también. En, en ocasiones, no sé si les ha pasado, que me he quedado mucho en una teoría de dar lección, de si pequé o no pequé, si lo que... Cuando te mides en el amor, creo que la cosa cambia también. No sé ustedes qué opinen, que la cosa cambia cuando te mides en el amor, Ya, porque ya te amas ya amas a tu prójimo, te amas a ti mismo, amas a Dios. Entonces, bueno, claro, ese podría ser digamos así, lo que rompe este tema del pecado, ¿no? Porque con el amor tú puedes quitar muchas barreras y lo que hace el pecado, pues en realidad a nosotros, lo que hace el pecado es poner una barrera y no ver la verdad que se nos presenta delante de nosotros, ¿no? Y por eso nosotros, pues, ofendemos, pues, le hacemos un daño al prójimo. Entonces, con esto, como tú dices, una parte esencial de la que tú dijiste, pues, en realidad los santos también pecaron, ¿no? Y podemos ver en la historia de la iglesia, podemos ver todos los que han llegado a ser santos, pues también han tenido ciertos errores, ¿no? Y ciertos pecados y fuertes en ¿sabes qué realidad. considero? Que tal vez el ser pecador es un requisito fundamental para ser santo. Porque si no, ¿contra qué luchas para ser santo? O sea, Hablando de este tema, perdón, Yana, que te corte. Quisiera que nos comentes un poquito, o sea, cómo empezaste tú tu vida de misionero, cómo fue tu experiencia, porque en verdad que uno cuando conoce un poco más a Dios, cuando se adentra un poco más en este camino de amar más a Dios, sin quejar muchas cosas o como dicen por ahí, no hay santos sin pasado. Entonces, sí. Diana, cuéntanos un poquito de tu testimonio. Verán, yo me empiezo a acercar a Dios como hace años, más o menos, 11 12 años, siendo monaguillo en mi parroquia. Pero era un tema yo quería estar en el altar y emocionado por ser padre y consagrar la hostia. Y era una película mi vida, era una película. Mis padres no me llevaban a misa. Esto es chistoso porque normalmente tu papá o tu mamá te dice, ve, ya andate a misa, ¿qué haces aquí? Domingo, 8 de la mañana y sigues durmiendo. En mi caso era, yo me despertaba y le decía a mi papi y a mi mami, por favor, vamos a misa. No, no sé por qué. Y de repente mi vida, ¡pum! Se, no medio, se vira un poco. Empiezo a desfigurar mi alma con el pecado. Y luego otra vez resucito a la gracia a los 16 años, a los 17 años. Seguía siendo monaguillo, en todo este trayecto seguía siendo monaguillo, me tenía de algo, ¿no? Luego empiezo a tener contacto con que empiezan a hablar de un tema de misión, de darse a otras personas, ni sé qué, de llevar la buena nueva. Y, y eso me enciende una chispa. Eh, yo actualmente eh, me considero caído del caballo, pero no solo caído, sino arrastrado por el caballo. Es un tema de encontrarte, de ver que fallaste un montón. No sé si les ha pasado, pero estaba en una etapa de hablar de Dios sin estar con Dios. No, no sé, tal vez digan, chuta este man. Pero es, No, es una etapa que estás hablando de Dios sin estar con Dios. Una teoría, una materia bien estudiada. Bueno, en fin, luego tuve el chance de estudiar un año de teología con los franciscanos y me enamoró un poco. Danilo, Monseñor Danilo Echeverría, él me expidió un documento el que me validaba como misionero laico a los 19 años de edad.
A los 19 años de edad, él me expide este documento porque empecé a ser apostolado en diferentes parroquias. A pesar de que tenía 19 años, me empezaron a invitar a algunos lugares a predicar, a compartir el mensaje, a cantar también, a veces guitarreo, y me iba con mi hermano, él me acompañaba. Luego empecé a tener un acercamiento más fuerte a la iglesia. eh, y fue una cosa impresionante. Toda mi juventud, a partir de los 18 años, empieza a encenderse un fuego, así, un ardor inmenso. Al año de estar en una predicación, visitas a parroquias, conocí a un movimiento laico, igual, Lazos de Amor Mariano, impresionante tiempo, y seguía mi misión. Creo que ahora con mi matrimonio, con mis hijas, predicando diferente, ¿no? Predicando diferente, porque ahora las prédicas son para mis hijas. Y qué difícil hacer entender a un niño el tema del amor a Dios, del pecado. Pero mis hijas me sorprenden y me predican. Son impresionantes. Son común y silvestres, mi familia igual. Vamos al baño, nos duchamos, nos enfermamos, nos dio coronavirus. Eres otro Pero sobreviviente. sí, ahora como esa película Soy Leyenda ya. Entonces, Ya. pero más o menos así fue mi vida. Ahora no tenemos mucho tiempo como para contarles a detalle, pero ha sido una aventura salvaje, salvaje. O sea, considero que ni Rambo ha tenido tantas anécdotas y tantas heridas, tantas caídas, tantas revolcadas del caballo, tantas revolcadas. Hablas, podemos ver, bueno, de pronto caídas, como tú dices, pero podemos ver que el Señor siempre está presente, ¿no es cierto? O sea, para todos, ¿no? Y, y aunque de pronto haya caídas, resbalones y todo eso, como tú acabaste de leer en esa cita bíblica de Proverbios, pues las personas se levantan. Y hablando así, pues pienso que de pronto las personitas podemos decirles con un poco de tu testimonio que las personas que nos vean se pueden volver a levantar porque aunque de pronto hayan tenido una vida de apostolado y todo eso, pronto pueden resbalarse, pero saben que hay un Dios que les está viendo igual. O sea, como alguna vez, creo que fue en el programa pasado, no sé, no recuerdo, les decía que Dios no es que a uno, por ejemplo, uno por ser de la Iglesia Católica, pues nos quiere más y no les quiere a los demás. O como los judíos pensaban y decían, Dios nos viene a liberar a nosotros, solo a nosotros. Y por eso ellos están esperándole todavía, porque solo les viene a liberar a ellos. Pero y Él vino a liberar a toditos, a los paganos, a los que estamos aquí. Y Él, aunque haya hecho o haya fundado su iglesia, pero Él está abierto, o sea, para todos, ¿no es cierto? Y nos ve a todos por igual. Aparte, yo Entonces, creo que es importante remitirnos a la palabra de Dios porque no, Jesús en todo el Nuevo Testamento, si bien es cierto, habla de sepulcros blanqueados y de serpientes, pero se dirige a los escribas, a los fariseos y publicanos. Y al misericordia. ¿Por qué? Porque ahora podríamos hablar de materia grave, de pleno conocimiento, consentimiento, y vemos que anteriormente se recitaban todos los salmos, se leían el Antiguo Testamento, los pergaminos del Antiguo Testamento, y sin embargo Jesús les increpa a ellos. ¿Por qué? Si en teoría Bueno, ellos eran los limpios, ¿no? exactamente. Bueno, antes de continuar con esta misericordia de Dios, eh, queremos saludar
al Pato, que dice que nos envía saludos a todos, al otro Pato, al lema, que nos envía saludos y pues les pedimos a nuestros amigos que si pueden comenten, tal vez con su testimonio, eh, que nos puede ayudar y alimentar y animar a muchos a levantarnos. Y bueno, de la misericordia de Dios, muchos no lo comprenden y no lo entienden porque solo recordar este pasaje de la mujer adúltera, a la cual todos, según la ley, tenían que apedrear. Y estaban esperando que Jesús cumpla esa ley, que haga eso, porque la habían encontrado en adulterio. Pero resulta que no, que Jesús primero es amor, misericordia con nosotros, y más bien Él nos dice, eh, cuando esto le pasa a ella, que dice, se levanta y ve que nadie la apedrea, o sea, se sorprende porque, o sea, ella ya pensó que estaba tal vez en otro mundo. Entonces, ella se da cuenta y le mira a Jesús. Y Jesús le dice, levántate y le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Si Jesús siendo Jesús no le condenaba, si Dios siendo Dios no nos condena, que nos alejamos de Dios porque nosotros mismos somos los que faltamos a la caridad, a nuestra alma misma, porque tal vez nos sentimos... Entonces, ¿cuál es el problema ahí? ¿Cuál? El problema es que nos volvemos con demasiada autocompasión con nosotros mismos y confundimos la misericordia con la compasión. Y corremos el riesgo también, evidentemente, hay un riesgo grandote de decir, ah, Dios me perdona todo, una canita al aire, o sea, no pasa nada. Esa es la falla, ¿por qué? Porque no hay recta intención. Exactamente. Porque si yo luchando contra mis debilidades, contra mis pecados, contra quien soy yo, ¿no es cierto? Con lo que integra mi personalidad, si yo luchando contra esto, vuelvo a caer luchando, evidentemente acudo a la confesión y Dios en su infinita misericordia me perdona a través del... Si yo digo, tengo mañana una salidita con una amiga, entonces después de la salidita me confieso nomás porque Dios igual me perdona. No, no pasa nada. Ahí es la falla. Pero cuando vivimos una fe verdadera, cuando vivimos una fe en la cual mi mirada está en Dios, y evidentemente, como hablabas al principio, tú mire, de los enemigos del alma, mundo, demonio y carne, vamos a tener tentaciones grandísimas. Tentaciones enormes, claro, por nuestras debilidades. Como les dije al principio, o si no, ¿con qué luchamos? ¿Con qué le demostramos a Dios que le amamos nosotros a Él? Porque cada tentación es una muestra de amor a Dios. Una tentación superada es una muestra de amor. Decirle, Señor, pude, me diste la fuerza, por tu misericordia me diste la fuerza, sobrepasé esta tentación. Pero ahora no pasa eso. Tal vez hoy somos hoy somos los de la piedra, ¿no? Hoy podemos convertirnos en los de la piedra y es un peligro grandote en nuestra vida espiritual el tener una falsa perfección. El ver que todos están mal y yo estoy muy bien y aquí está mi piedra. Pero si nos ponemos a pensar, quien le vio en adulterio también estaba pecando. El trasfondo de la mujer adúltera que citabas tú, mire, también es un tema de un pecado más, de la persona que estaba viendo ese acto de adulterio. ¿Dónde estaba? Si era altas horas de la noche, ¿por qué estaba ahí? Es impresionante esto, pero considero que es muy importante, ¿no? El tema del amor, de una recta intención y vernos necesitados, vernos adúlteros, vernos ciegos, vernos cojos, vernos mudos, que abran el techo y nos hagan llegar nuevamente a Jesús.
el pasaje de este enfermo, ¿no es cierto? Todos le criticaban. ¡Qué locura! Estabas con Jesús y lo que más te preocupó es que dañen el techo. ¡Qué absurdo! Actualmente podríamos decir, me preocupa más que me vean con, perdón, mire que te cite a ti, pero sé que tú lo puedes aguantar el bache, que me vean con la mire y que es una mujer de la vida alegre y cómo es posible que estén con ella. El problema no sería ese, el problema es que uno esté pecando, pero si estás evangelizando es un tema bastante fuerte. Yo les invito a cada una de las personas que nos están viendo para entender un poco el contexto. Estamos hablando del pecado, hablamos de que hay dos clases de pecado, pecado mortal y venial, pero estamos enfatizando un poco en el tema de vivir el amor en la misericordia de Dios con una regla, el no vernos perfectos, mucho menos, sino vernos necesitados. Vernos necesitados y también rodeados de personas que sientan esta lucha de querer alcanzar a Dios, ¿no es cierto? De querer alcanzar a Dios, pero eh, no como un falso perfeccionismo. Por- Ahí podríamos añadir, Jonathan. Bueno, en la parte que ustedes están hablando ahorita, podríamos decir lo que en realidad uno, en cierto modo, debería sentir para salir del tema del pecado, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a meternos un poquito, ya hablando, bueno, hablamos un poquito de la misericordia, cómo deberíamos ser nosotros, aparte de ser pecadores y, bueno, después tener una conciencia recta y ser necesitados y buscarle a Dios. Ahora, ¿cómo afecta el pecado? O sea, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Vamos, por eso ahora podemos ver a muchas familias que se destruyen, ver amistades que se acaban. ¿Por qué ahora hay tanto odio? ¿Por qué hay tanta corrupción? Entonces, debe ser porque en realidad hay algo que el pecado está haciendo y es algo invisible, ¿no? Que las personas no se están dando cuenta y que están afectando las relaciones que tenemos. Principalmente una relación que veo que nos afecta es nuestra relación con Dios. Entonces ahí vendría enmarcado mucho el tema de que nosotros ahora de pronto podríamos decir que hay más pecado, hay más ofensa, porque nos hemos olvidado de Dios, ¿no es cierto? Ahora también podemos afectar, podemos ver consecuencias en las relaciones que tenemos con el prójimo, ¿no es cierto? Porque lo vemos tal vez como un rival o simplemente ahora, como tú decías hace un momento, también podemos recalcar pecados como el chisme, que nos estamos fijando en los demás, que nos estamos burlando de los demás, pero también una relación con nosotros mismos. Entonces, el pecado está afectándonos y no nos damos cuenta. Pero, por ejemplo, y ahora yo abro nuevamente preguntas y digo, a ver, ¿y ahora qué podemos hacer? Porque esto es lo que esto es lo que le está pasando en la humanidad, en la sociedad. La iglesia está tratando de trabajar y hacer y evangelizar. Entonces, ¿pero qué podemos hacer para mejorar o para quitar ese pecado, para no interrumpir esa buena relación con Dios, con nuestros hermanos? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que en esto, un poquito para poder eh, dar, sería que entender que, como ya lo hemos estado hablando durante el programa, es que nuestra mirada hacia Dios se ha quitado por el pecado. Entonces nos empezamos a fijar en el hermano, empezamos a fijar en lo que tiene, en lo que no tiene, a juzgarle, porque nuestra visión ya no está hacia Dios. Y hay algo muy interesante en, en la teología del cuerpo, que el Papa Juan Pablo II nos habla,
Y nos dice que para uno poder comprender por qué soy así, por qué tengo este pecado o algo así, debemos comprender la raíz. Y yo veo que ahora sobreabunda este pecado capital, que es la envidia. Entonces, Juan Pablo II nos habla y nos dice de que la envidia, la raíz de la envidia está en ir contra la dignidad de otra persona. Entonces, es decir, que ahora nosotros ya no le vemos con la dignidad que cada persona tiene y empezamos a juzgarle porque tal vez nos sentimos mejores o porque tal vez sabemos que eso nos falta o vemos en la otra persona cosas que tiene y empezamos como que chuta, pero no merece, pero porque tiene esto o algo así. Entonces nos empezamos a fijar en la otra persona y ya cuando rompemos esa relación con nuestro prójimo, enseguida rompemos esa relación con nosotros mismos y manchamos y quitamos esa dignidad de ser hijos de Dios, de ser esos creados, llamados por el Señor. Entonces creo que una de las cosas que yo pensaría que debería ser buena para ya empezar a cambiar esto en nuestras vidas sería volver la mirada a Dios, volver a Dios, darnos cuenta que cada uno de nosotros vamos a tener errores, vamos a tener defectos, pero solo Dios es perfecto. Debería estar dirigida nuestra mirada y no estarnos eh, como que acabando entre nosotros mismos, siendo hermanos, como dice San Pablo, somos hermanos en Cristo. Y pues los hermanos no están para ponerle el pie para que el otro tropiece. Y pues si tal vez en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho, eh, tal vez Jesús ha querido que escuchemos en esta noche esto para que recapacitemos un poco, ¿no? Porque muchas veces sí nos creemos nosotros que tal vez somos mejores, tal vez estamos en otro nivel o algo así. Y no es así. Tenemos que reconocernos hijos de Dios, que tenemos esa triple concupiscencia con la que luchar hasta el último día de nuestras vidas. Eso, chicos, pienso que sería como que volver esa mirada hacia Dios. Y creo que la manera es acercarse, ¿no? Acercarse, ¿no? De Asís decía que el pecado rompe la relación con Dios, con el prójimo, con la naturaleza y con uno mismo. Eso decía San Francisco de Asís. Lo cito así porque San Francisco es San Francisco y es mi santo de devoción, es un santo santazo. Eh, por qué lo cito a él? Porque fue un santo como todos, tenía sus luchas y él luchaba mucho contra el tema de la impureza, contra el tema del despojo de sus riquezas, ¿no? Y él cita esto de romper una relación, porque evidentemente el pecado te vuelve agresivo. Esa es la parte real. ¿Por qué te vuelve agresivo? Porque pierdes la visión de Dios, pierdes el amor, pierdes el horizonte que hablábamos. Te vendaste los ojos, te vendaste los ojos y, o en mi caso, te sacas los lentes y no ves a nadie. Y como no ves a nadie, hieres, ofendes, porque cuando eres adúltero no te dañas tú, dañas a otra persona también, dañas un hogar, dañas una sociedad. Y es una cadena, ¿no? De daños. Si bien es cierto, al principio hablábamos de la misericordia, pero también el pecado tiene consecuencias. Mi hija, si se porta mal, tiene un castigo. Porque el amor también se refleja en la justicia. Si uno no se arrepiente, si uno no se arrepiente de lo mal que ha obrado, de los pecados que ha tenido, evidentemente tiene un castigo. Por eso la Biblia habla de la condenación. Entonces, para un Dios misericordioso también existe una justicia divina.
pecados, Dios nos juzgará en su justicia lo bien o mal que hemos obrado, ¿no? Entonces, y retomando lo que tú decías, mire, perdón, es la historia del rey, del que era súper, súper rico y tenía en su reino varias ciudades más gobernadas. Y un sirviente le dijo al rey, ¿por qué tienes tanto? ¿Por qué en tu castillo tantas riquezas, tantas maravillas, tantas cosas lindas? Y le dijo, toma una vela, la encendió y le dijo, quiero que vayas por todo el reino. Si se te apaga la vela, bailas, chao, mueres. Y si no se te apaga, yo te cuento mi secreto. Y él dijo, pucha, si él me cuenta el secreto, evidentemente yo me vuelvo otro rey, yo me vuelvo también rico. Se fue por todo el reino cuidando su vela que no se le apague. Él pendiente de su vela, con cuidado cualquier cosa. Y llegó al rey y le dijo, ¿contemplaste todo lo que tengo? Le dijo, no tuve tiempo. Estaba pendiente de que la vela no se apagara. Creo que eso responde también nuestra vida espiritual. Entonces ahí podríamos decir que de una forma muy, muy general, pero muy acertada también, que es una falta de Dios. Como tú dices, la vela que nosotros vemos que se apague y esa vela que le enciende, solo Dios. Entonces, Dios es la respuesta a terminar con el pecado, a acabarlo, a nosotros poder ya mirar con verdad. Antes de continuar, y aunque ya el tiempo ya nos está cortito, hay unos saludos para Yampi. Seguramente eres tú, ¿no es cierto, Jonah? No. O, Es- o- es- Él es Rafa ahora. no sé, por eso me río. No sé si en el comentario pone y me Solo gustaría puse contar así. la historia. Bueno, Juliana Arlet dice, saludos para Yampi, dije, de pronto es para ti. Y luego Nando Javier dice, Jonah, bendiciones. Y Marco Pérez, que no es, que quiere hacer un comentario, dice, la misericordia asume la justicia. La misericordia asume la justicia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí colaboramos ahí un poquito. Bueno, entonces, continuando al hablar del tema del pecado, pues vemos entonces que el pecado, pues, primero está presente, ¿no? Y no es que ha desaparecido o se ha olvidado, que somos pecadores, que estamos ofendiendo, pero también reconocemos la misericordia, reconocemos una solución, pero sí hay consecuencias bien fuertes con el pecado, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si una persona tal? Y por eso ahí vendría otra pregunta que sería, ¿qué importante es estar en estado de gracia? Es- Sí, el que... bueno, antes de que el nos ilustre con este tema, creo que es bueno que sepamos que cuando nosotros pecamos, tenemos lo que se llama la culpa y la pena. Y entonces esto se puede borrar ya sea con la confesión o con indulgencias. Entonces, creo que de eso ya nos va a comentar un poquito más el Yona, pero tener en cuenta que, tener en cuenta que toda cosa que nosotros realicemos va a tener una acción, va a tener una reacción, va a tener una reacción. No pensemos que, como muchas personas dicen chuya vida, que, o sea, que solo una vida se tiene, que ya en otra vida ya tienen para rezar y tanta cosa, se escuchan muchas de esas cosas. ¿Por qué no piensan tal vez en las consecuencias que hay y que tiene el pecado? Porque tal vez lo disfrutan, tal vez dicen, no, esto se pasa bien, que no sé qué, pero eso solo es por un momento, es una felicidad pasajera, pero que va a repercutir en algo, en su alma y también
y también a su alrededor, también con sus relaciones, ya sean familiares o relaciones con sus amigos. Va a tener repercusiones esto del pecado. Entonces, John, háblanos un poquito más de esto, de las consecuencias que el pecado nos trae a nuestras almas. Ya, estoy buscando una cita bíblica. Verán, es Primera de Juan 3 del 14 al 15. Dicen, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte, pero el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. Les vuelvo a repetir. Es Primera de Juan 3 del 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino posee vida eterna en sí mismo. ¿El pecado tiene una consecuencia? Sí. El pecado tiene una consecuencia que es la muerte eterna, o la segunda muerte, como también dice San Juan, ¿no es cierto? Como hablábamos antecitos, el pecado morir en pecado mortal nos rompe totalmente la amistad con Dios, a Dios, y apartarnos libre y voluntariamente de Dios, por no arrepentirnos, por no tener la humildad o la valentía de decir sí, fallé. ¿No? Entonces podríamos ver varias citas bíblicas igual en la cual Jesús habla del Gemá, que es el infierno, como consecuencia del no arrepentirnos, del morir en pecado mortal, en este caso, ¿no? En el numeral 1034 del Catecismo de la Iglesia Católica habla de esto. Denme un segundito, voy a Ya, buscar para leer. bueno, hasta que tú encuentres, entonces, eh, bueno, entonces vemos que en realidad el pecado podríamos decir, es un veneno para la humanidad, ¿cierto? Que nos va, pero no es es un veneno que nos va matando poco a poco, que va acabándonos. Y, y en realidad va acabando algo tan que es Dios. Ya nosotros viendo esta cuestión del pecado y las consecuencias, nosotros podemos ir reconociendo o, bueno, reconociendo algunas cosas o viendo el pasado también, en donde vemos cómo Dios está presente. Yo pregunto, eh, ¿será que Dios abandona al pecador, al máximo pecador? Podemos decir que las personas que pecaron dijeron, chuta, no tuve oportunidad, tuve oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace Dios? O sea, por ejemplo, aquí se ha hablado de, de María Magdalena, ¿no es cierto? Entonces, vemos ahí a Dios defendiéndole, vemos ahí a Dios diciéndole que ya no peque más. Entonces, Dios abandona al pecador por alejarse de él, por querer cortar las relaciones, por, por querer afectar a los hermanos. Entonces, ¿cómo es Dios con el pecador? Creo que la palabra lo explica. Es muy importante que nos sumerjamos en la palabra de Dios y nos demos cuenta que Él ha venido por los pecadores. Entonces sería ilógico que Él se aparte del pecador, porque al apartarse del pecador no sería misericordioso. Como dice mismo la palabra, ¿qué mérito tiene amar al que te ama? Pues Jesús nos enseña eso amando al pecador. Entonces, Excelente.
Mm, Ahora, yo alguna ocasión, hablando con niños, les ponía este ejemplo. Está con nosotros, siempre, pero de dos maneras. Jesús siempre está con nosotros, pero de dos maneras. La primera y la más hermosa, cuando estamos en gracia, cuando estamos bien confesaditos, bien orantes, comulgando, ojalá pudiéramos a diario, el cuerpo de Cristo, está glorioso y resucitado con nosotros, glorioso y resucitado. Nosotros apoyados en su regazo y Él abrazándonos. Y la segunda forma que está con nosotros es crucificado. Cuando estamos en pecado, cuando nos hemos alejado de Él, pero Él se ha aferrado a nosotros y ahora Él reposa en nuestro pecho, adolorido. Cuando estamos en gracia, nosotros nos reposamos en el pecho de Dios, pero cuando estamos, porque quiere que también sintamos su misericordia. Entonces, Él siempre está con nosotros, de esas dos maneras. En gloria y resucitado cuando estamos en gracia y crucificado cuando estamos en pecado. Entonces de ahí nosotros podríamos decir, pues, que Dios nunca nos abandona, ¿no es cierto? Nunca nos abandona y Él está ahí presente y está con nosotros. Entonces, mal haríamos nosotros en decir, y por toda el tema de la historia de la humanidad, al decir que, bueno, pues sí, Dios ha castigado a la humanidad, pero Él estuvo con todos, ¿no? Él estuvo con todos y nos está acompañando. Ya para ir concluyendo, mire, También creo que en esto de que Dios no nos abandone y eso también es importante ver esto de y recordar esa parábola que está en la palabra del Señor y nos habla Mateo en 18:10, nos dice de que Jesús cuenta esto de que el buen pastor deja a sus 99 ovejas por ir a buscar a la perdida, a la que se había alejado. Entonces, es como decía Jonah, o sea, ¿qué sentido habría de la venida de Jesús? ¿Qué sentido habría de que Jesús se haya dado en la cruz si no es por amor al pecador? Porque el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y pues el Señor siempre estará con los brazos abiertos cuando nosotros tengamos ese arrepentimiento sincero y ese querer regresar hacia Él y ver que Él siempre va a estar con nosotros. Muchas veces nos olvidamos y creo que nos creemos las 99 ovejas que estaban juiciositas, sin armar relajo, sin hacer nada, y como que todo bien ahí haciendo lo que el pastor decía. Pero, pero miren que les dejó ahí un rato y fue a buscar a la perdida, a la oveja perdida. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de esto y tal vez juzgamos o decimos, no, es que él está alejado, o esta persona o sea, no merece o muchas cosas. Y no es así. Entonces, ver esa misericordia del Señor desde ese punto de vista también. muy bien. Patito, una cosita antes de Dile, terminar. Yo creo que Dios no nos ha castigado. Más bien, todo lo que nos ha pasado ha sido consecuencia de nuestros propios pecados. Incluso lo que estamos viendo actualmente de la pandemia, ¿no? Consecuencia de. Entonces, es- por qué enfatizo en esto? Porque es fácil echarle la culpa a Dios para librarnos de responsabilidades. Entonces, sí es importante como también entender el tema de que es consecuencia de algo que nosotros hemos obrado mal. Dios Padre advierte a Adán y Eva de que no coman de un fruto. ¿Y qué hizo? ¡Paque! Comió el fruto. Nos da directrices y obramos mal por libre albedrío.
Muy bien. Entonces, ¿tienen consecuencias? Bueno, pues, queridos amigos de Un Cafecito con Jesús y María, bueno, pienso que el tema se da para seguir conversando sobre el pecado y sobre varias cosas que atañen a este tema, pero pues por cuestiones de tiempo, pues vamos a ir terminando este pequeño conversatorio. En realidad, amigos, como ustedes pudieron escuchar, nosotros pues creemos mucho en el amor del Señor y que bueno, pues esto nos ayude a reflexionar, a ver las cosas que de pronto uno está fallando, pues, y seamos muy conscientes de no romper esa relación que tenemos con el Señor. Y si está rota, miren, me gustó mucho el ejemplo que puso Jonathan, que, que Él está ahí, tocando las puertas de tu corazón, tal vez con su cabecita en tu corazón, para que tu amigo le abras la puerta a nuestro amado Jesús. Entonces, pues bueno, le agradezco mucho a Jonah eh, por, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Que ahora Eh, es Rafa. y Ya ahora no es es Rafa, perdón. Chúticos. Bueno, como compañeros de misión y todo eso siempre le hemos conocido como Jonah. Yo siempre he dicho Jonás. No me acuerdo por qué, creo que Por la ballena, porque por era la el ballena. ratito la voluntad de Dios. Porque el Jonah se quedó en la ballena comiendo y no salía, dice. Pero en la Estaba extrañada ahí. Sí, sí. Entonces, bueno, pues les dejo, yo, bueno, al final me despido, pero antes de eso, pues agradecerles también a nuestros amigos que nos han estado acompañando, que han comentado, que nos regalan los like, pues sepan que esto es un proyecto de evangelización. Tratamos de ir creciendo poquito a poquito. Vamos a seguir con nuestros retos. Ya luego Mire les va a comentar cuál es el nuevo reto y ahí le podemos decir a Jonah o al Rafa que se nos una al reto que nosotros hacemos A cualquiera de por los dos, 21. pero que nos acompañe. Entonces, y agradecerles mucho a ustedes, ¿no? Como les hemos dicho, si ustedes desean, pueden también poner temas de los que quieran Les que nosotros gustaría. conversemos y hablemos y Dios les pague, ¿no? Dios les pague. Gracias, Jonah. Les doy a ustedes la palabra. Bueno, mire, para que nos expliques un cafecito con Jesús y María. Bueno, amigos, les comentamos que estábamos en esta búsqueda de saber qué hacer con esto de los retos, cómo, em, qué qué nuevo reto nos vamos a plantar en en nuestro proyecto de evangelización. Y saben que el Espíritu Santo nos ha iluminado en esto y sepan que, que hemos estado viendo que va a traer muchos beneficios para nuestra alma. Y les comento que hay lo que es la corona de San Miguel de Arcángel, que, que esta corona se empezó su devoción eh, porque se le apareció a la devota sierva de Dios que se llamaba Antonia de Astónaca. Entonces, ella habló de esto y de la recitaciones por los nueve coros angelicales. Entonces, los beneficios que trae recitar esta corona a San Miguel Arcángel nos dice eh, que San Miguel Arcángel prometió a quien rece la coronilla enviar un ángel escogido de cada coro angelical para acompañar a los devotos a la hora de la comunión. Otra de los beneficios es que disfrutarán de su asistencia continua durante esta vida y también después de la muerte. Y serán acompañados de todos los ángeles y con todos sus seres queridos, parientes y familiares serán librados del purgatorio.
Entonces, en estos días ya les vamos a estar comentando la hora y en qué día vamos a empezar este reto para que nos acompañen y pues sean parte también de este proyecto. Y también quisiera, ya que estamos finalizando, darle las gracias a Liona por darnos ese tiempo, encontrarnos en este conversatorio para hablar de este tema que es muy importante. Gracias por tu tiempo, Liona, y por ser parte de este conversatorio el día de hoy. Dios les pague. A las personas que nos vieron, también Dios les pague por escucharnos. Compartan, ayuden a crecer a este tema de... Hay alguien que siempre necesita y espero que esta noche haya sido tú el necesitado, al igual que nosotros. Compartan esto, inviten a más gente. Ojalá y pudieran más adelante tener un horario de los temas que se van planteando y compartir, ¿no? El tema de interés. Entonces, nunca nos creamos justos, santos, nunca nos creamos santos. Acuérdense siempre del fariseo y el publicano, siempre. Entonces, más vale pedir perdón y no decir estoy bien. Se nos acabó el tiempo, se hizo cortito. Bueno, sí, Dios les pague a todos, a nuestros amigos. Vamos a terminar pues dándole gracias a Dios, dándole gracias al Padre, dándole gracias también a la Virgencita. Justamente nuestro programa es Un Cafecito con Jesús y María y más bien hoy si me jalan las orejas producción, que no hicimos la oración inicial. Sí. Pero bueno, Te entonces, saliste lo del que guión, te hicimos, saliste del guión. me salí Exacto. del guión, sí, 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 vean, mil disculpas, pero bueno, vamos a hacer en este momento, uniéndonos también y pidiéndoles también a todos los que nos escuchan que pues oren también por nosotros, ¿sí? Nosotros estamos también orando por ustedes en este pequeño proyecto y Dios les pague. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Santísima Virgen María, amado Jesús, por este momento. Te pedimos desde el mundo entero. Cúbrenos, Virgencita, con tu manto. Enséñanos a ser como San José en este año de San José. Y San Miguel Arcángel, protege nuestra vida, nuestras almas, este programa, este proyecto, y nos sellamos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les pague a todos, chicos. ¿Algo más que tengan que decir de pronto? Que nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche en nuestro programa de conversatorio. A las 8:30. 8. A las Cambiamos 8. de horario, ¿no? Wow, estoy desactualizado. Sí. Dios les bendiga y no dejemos de buscar a Dios, de buscar la verdad y nunca perdamos el horizonte. Y cuando te encuentres con alguien más pecador que tú, acuérdate de dónde Dios te sacó. Y estoy seguro que sigues luchando contra algo. Completamente seguro. Sigamos porque qué lindo es llegar con más gente al cielo. Que Dios nos bendiga y la Virgen nos acompañe siempre. Un abrazo. Bendiciones para todos.